Somos la Iglesia Cristiana Cuadrangular, El Camino en Charalá. Estamos ubicados en la carrera 10, 26A03, Barrio Villa María. Asiste a nuestras reuniones, domingos, 9 de la mañana y 3 de la tarde. Ven con toda tu familia, te esperamos. Qué bendición estar en este lugar, ¿verdad? Estar en la casa de Dios y disfrutar de un tiempo en la presencia de Él. El que nos llena, el que siempre nos trae algo nuevo. Cuando el Señor nos habla a nosotros, cuando el Señor edifica nuestra vida, entendemos nosotros algo. Y es la temática de este mes, rompiendo con el pasado. El año 2022 ha sido llamado el año de edificar sobre la roca. Y hemos creído esa promesa desde el mes de diciembre, cuando ustedes trajeron la carta de los sueños. E hicimos el altar representativo con una roca, ¿verdad? Y colocamos nuestras manos, colocamos los sueños, los propósitos que hay para este nuevo año sobre la roca. De manera simbólica, recordando que ¿quién es la roca? Cristo, ¿verdad? Cristo es la roca, sobre la cual nosotros edificamos nuestra vida. El año 2022 es el año de edificando sobre la roca. Y debemos entender que todo lo que comencemos en este nuevo año, lo debemos edificar, ¿dónde? Sobre la roca, ¿verdad? Pero para poder edificar sobre la roca, debemos entender primeramente algo, que en este mes de enero debemos romper con nuestro pasado. Por eso el domingo pasado hablábamos acerca de cómo rompíamos con el pasado según lo que veíamos acerca del pueblo de Dios, ¿verdad? Y veíamos algo muy interesante, que cuando el pasado se rompía, las aguas que pasaban se abrían, ¿verdad? Y entonces decía la palabra que Moisés decía, estad firmes y no temed. Y las aguas se abrieron. Y el pueblo de Dios, ¿qué hizo? Cruzó las aguas. Y después de cruzar las aguas, iban rumbo a la tierra prometida. Ahora, que se hayan equivocado de camino y hayan durado 40 años en el desierto, no es culpa de Dios. Culpa de ellos que tomaron malas decisiones. Rompiendo con el pasado. Y vamos a hablar precisamente de eso hoy, de la temática que venimos desarrollando durante este mes. Romper con el pasado. Pero para hablar de romper con el pasado, ya no nos vamos a hablar de Moisés hoy. No vamos a hablar de cómo las aguas se abrieron. Vamos a hablar de una profecía que fue dada acerca de un Mesías que iba a llegar. El profeta Isaías en el capítulo 9, versos 6 y 7, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El profeta Isaías recibe esta profecía de que para el pueblo de Dios iba a venir ¿qué? Un Salvador, un Mesías, un príncipe de paz, alguien que iba a representar al Padre, alguien que iba a ser fuerte, que iba a ser un admirable consejero, un príncipe de paz. ¿Por qué la palabra hace referencia a príncipe de paz? ¿Por qué la palabra se enfoca en príncipe de paz? El pueblo de Dios en los tiempos de Isaías y de los profetas venía siendo acicalado por los imperios asirios y babilónicos. Recordemos que el pueblo de Dios se dividió en dos, en Judá y en Israel, ¿verdad? Y entonces al dividirse el pueblo de Dios, causó también división en la creencia de Dios. Pero no solo eso causó que las personas poco a poco se fueran alejando de Dios, creyendo en otras cosas, creyendo en dioses ajenos y sacando a Dios de sus casas y de sus vidas. Porque tristemente así sucedió.
Y vinieron los asirios, vinieron los babilónicos y conquistaron al pueblo inconquistable, al que todos le temían, porque donde iba el pueblo de Dios, le temían, porque sabían que Dios iba con ellos. Pero cuando perdieron esa cobertura de Dios, no la presencia, sino la cobertura de Dios, los imperios asirios y babilónicos llegaron y conquistaron al pueblo de Dios. Y al ser conquistados, ¿qué perdieron ellos? Perdieron su libertad. Ya no más eran libres. Perdieron la oportunidad de ser libres y fueron cautivos y fueron oprimidos por estos imperios. Después, Dios en su misericordia les permite algo maravilloso: volver a casa. Como decía la canción, vuelvo a casa, a la casa de mi padre. Y el pueblo de Dios regresa y reconstruye nuevamente la ciudad. Pero ¿qué pasa? ¿Qué le pasa al pueblo? Nuevamente la desobediencia, nuevamente la idolatría, nuevamente sacaron a Dios de sus vidas. Y ahora vino el imperio. ¿Cuál imperio vendría después? El imperio romano. Y el imperio romano vino y nuevamente puso en cautividad al pueblo de Dios. No como los asirios y los babilónicos, pero vinieron a imponerse sobre el pueblo de Dios. ¿Por qué les hablo de esto? Porque la profecía habla de que iba a venir un Mesías. ¿Qué es un Mesías? Cuando uno busca en un diccionario cualquiera, encuentra que es un salvador, un libertador. Eso es un Mesías. La palabra de Dios nos lo recuerda, que es el ungido de Dios. A eso hace referencia el Mesías dentro de la palabra de Dios. Es decir, ¿qué estaba esperando el pueblo de Dios cuando fue ya conquistado por el imperio romano? Al Mesías, ¿verdad? Al que les iba a traer ¿qué? Paz. Al que iba a derrotar al imperio romano y les iba a dar la libertad. Porque eso era lo que estaba esperando ¿quién? El pueblo de Dios. Habían perdido su libertad. Pero debido al pasado del pueblo de Dios, ellos esperaban al príncipe de paz. Y como venían acostumbrados, porque recuerde que para el pueblo de Dios, ¿cuál era el rey significativo para ellos? David, ¿verdad? Para ellos el más importante había sido David. El linaje de David era algo muy importante, porque David había marcado la vida del pueblo de Israel. Primero, porque agradaba el corazón de Dios, y segundo, porque David siempre tuvo victoria. Y entonces el pueblo de Dios esperaba a un rey como David, que un rey como David, con corona y con ejército, llegara a salvarlos y a traerles la libertad. Porque ellos esperaban eso, alguien que les diera ¿qué? Libertad, que fueran libres. Ellos querían romper con su pasado, pero con un pasado de esclavitud. Ahora, el pueblo de Dios venía siendo esclavo, esclavo y esclavo. El domingo pasado veíamos que el pueblo de Dios fue esclavo ¿dónde? En Egipto, ¿verdad? Y allí fueron esclavos y fueron oprimidos por los egipcios. Y después pasan a los asirios y babilónicos. Y después pasan al imperio romano. Es decir, la trascendencia que traía el pueblo de Dios era de ser ¿qué? Esclavos, de ser oprimidos. Y ya estaban cansados de eso. Y había una profecía dada por el profeta Isaías que decía que el príncipe de paz iba a llegar y les iba a traer ¿qué? Libertad. Los iba a sacar de la esclavitud. Pero eso era lo que pensaba el pueblo de Dios. El pueblo de Dios quería la libertad. Pero ¿cuál libertad quería ellos? Que les quitaran a aquellos que les estaban oprimiendo para ellos volver a hacer lo que querían. Esa era la libertad que ellos esperaban. Nada ajeno a nuestros muchachos en la actualidad, que quieren que los padres le quiten la cobertura para ellos hacer lo que quiera, ¿cierto? Porque así sucede con la juventud ahora. Quieren hacer lo que quiera y que papá y mamá ni los miren ni les digan nada. Así sucedía con el pueblo de Dios. Estaban esperando que les quitaran
la opresión que les tenía al pueblo romano, el imperio romano, para ellos poder salir a hacer lo que quisieran. No hacer la voluntad de Dios, sino hacer como ellos venían trabajando su vida. Pero Jesús, el Mesías, quería romper el pasado de ellos, pero no como ellos querían. Jesús quería romper el pasado del pueblo de Dios, pero el pasado que los ataba al pecado. Porque recordemos que fue su pecado, fue el pecado del pueblo el que los llevó a ser esclavos. Pero el pueblo no entendía que por pecar habían sido esclavos. O de pronto alguna vez lo entendieron, pero como que les quedó gustando y lo cogieron de costumbre. Pero Dios les da una nueva oportunidad a través de su Hijo Jesucristo. Y Jesús, Él quería romper con el pasado del pueblo. Pero no como quería el pueblo. El pueblo quería un rey con batallón, con ejército, que simplemente derrotara. Pero Cristo vino en un asno, muy humilde, como un siervo, a decirles: yo vengo a liberarlos, pero no de la manera que ustedes esperan. ¿Por qué? Miren, la palabra de hoy se llama al pan, pan y al vino, vino. Un dicho muy conocido que nosotros utilizamos muchas veces cuando invocamos franqueza o hablar con claridad. Por ejemplo, Juan, tal cosa, pero hermano, al pan, pan y al vino, vino. Es decir, concreta las cosas, ¿sí? Vamos a hacer las cosas concretamente. Un dicho que nosotros utilizamos mucho: al pan, pan y al vino, vino. Así se llama la palabra de hoy. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en Lucas capítulo 12, versículos 49 al 53, nos dice lo siguiente. Lucas capítulo 12, versículos del 49 al 53. Dice la palabra de Dios: fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Aunque la suegra siempre tiene división en casa. un chiste, ¿no? Entonces, resulta que Jesús viene, estaba allí junto a una multitud, estaban sus discípulos y estaban los que no podían perderse una palabra o un tiempo con Jesús, que eran sus enemigos. Aquellos que nunca se perdían una prédica de Jesús eran los sacerdotes, los escribas y los fariseos. Los enemigos de Jesús nunca se perdían una, porque necesitaban que en algún momento, como quien dice, las embarrara para poderlo capturar o mandarlo matar. Y Jesús lo sabía. Y entonces Jesús, en medio de la multitud, en medio de sus discípulos, en medio de los fariseos, de los escribas, de los sacerdotes de la época, dice: aquí no me vengan a pedir paz, yo no vengo a traerles paz. Y todo el mundo tuvo que quedarse maravillado. Yo creo que todos los que estaban ahí dirían: ¿cómo así? Si él dice que es el Mesías, si aquí la profecía dice que el Mesías va a ser nuestro príncipe de paz, ¿cómo viene a decirnos ahora que no viene a traernos paz, sino que viene a traernos división? Y muchos dirían la primera vez que lean la palabra: uy, ¿cómo así? ¿Qué le pasó a Jesús? ¿Sería que Jesús se escachó? ¿Sería que Jesús se equivocó? No. Miren por qué lo dice. Hay una diferencia radical entre el pueblo y Jesús. El pueblo quería libertad. Eso está bien. No está mal pedirle a Dios que le dé libertad. Pero ¿qué libertad quería el pueblo de Dios? ¿Una libertad que los apartara del pecado y los acercara a Dios? Eso no era lo que pedía el pueblo. Ellos simplemente querían que les quitaran la opresión para poder ser libres. Y una libertad de libre albedrío, es decir, de hacer lo que quisieran. Esa era la libertad que ellos estaban esperando. Pero la libertad que Jesús les estaba dando, o la libertad que Jesús quería traer,
habla del opuesto, de traer división y conflicto. ¿Por qué? Porque Él viene y les dice, yo no les vengo a traer paz. Yo no vengo a decirles voy a traerles paz o les voy a dar paz en este tiempo, no. Así no son las cosas conmigo. Sí, soy el Mesías, soy el libertador, soy el que les va a dar una vida nueva, pero no como ustedes la esperan. Y entonces, cuando vemos esta diferencia, aquello que Jesús les hablaba era un juicio para ellos. ¿Por qué? La palabra de Dios arranca en el fragmento del versículo 49 diciendo, fuego vine a echar en la tierra. Mire lo que dice Jesús. Le dice a las demás personas, fuego vine a echar en la tierra. Ahora, el judío entendía qué era la palabra fuego, porque para ellos la palabra fuego era juicio. Recordemos que en los tiempos cuando estuvieron en el desierto y estaban con el arca del pacto y elaboraron el templo de Dios, ustedes recuerdan que los hijos de cierto sacerdote se presentaron delante de la presencia de Dios con algo que Dios no les había mandado. ¿Y qué salió y los consumió? Fuego, ¿verdad? Y el fuego los consumió, simplemente por no hacer la voluntad de Dios. Ellos ya entendían que la palabra fuego significaba ¿qué? Juicio, un juicio. Y entonces Jesús viene y les dice, hey, paz no les vengo a traer, yo vengo a traerles a ustedes juicio. Y entonces toda la gente quedaría asombrada. ¿Cómo así? El príncipe de paz del que nos habla la profecía, ahora nos viene a hablar de que nos van a juiciar. ¿Cómo así que nos van a juiciar? Ahora, cuando nosotros vamos a desarrollar un poco más la palabra, entendemos dos cosas. Primero, cuando nos habla fuego, es de manera simbólica de un juicio que Él venía a traer. ¿Un juicio sobre qué? Un juicio, escúcheme en esto, sobre cómo era el comportamiento de cada persona. Es decir, Jesús venía a confrontar, y una confrontación que causa división, ¿verdad? Porque son dos pensamientos diferentes. Y entonces Jesús venía a confrontarnos a cada uno de nosotros para decirnos, oiga, usted está haciendo las cosas mal. Recuerde que Jesús siempre quería que el pecador, que le sucediera, se arrepintiera, ¿verdad? Por eso cuando se encuentra la mujer del pozo, Él tiene misericordia de ella, le habla con amor y le dice, vete y no peques más. Cuando está con la mujer que iban a apedrear, la defiende y le dice, vete y no peques más. Es decir, le hace un llamado al arrepentimiento, a que se arrepienta de sus pecados. Y eso era lo que Jesús les estaba diciendo a la multitud, a sus discípulos y a sus enemigos que estaban ahí pendientes de lo que hablaba. Yo vengo a traerles fuego, es decir, a confrontar sus corazones para que entiendan que están mal, que están pecando, que están fallando, que se están equivocando y que si siguen así, el verdadero fuego los va a consumir. Eso era lo que Dios les trataba de decir. Pero como ellos estaban esperando al príncipe de paz, al rey con corona, al rey con ejército, no esperaba que llegara alguien a confrontarles la raíz de la falta de su libertad, es decir, el pecado. Porque cuánto nos duele cuando nos confrontan en nuestro pecado, ¿verdad? Cuánto nos duele cuando nos confrontan en algo que nos hemos equivocado. Los que hemos sido hijos, y aquí hay muchachos presentes, cuántas veces nos duele que nuestros padres nos confronten con algo que hicimos mal. Los que hemos sido hijos, sabemos de esto, ¿verdad? Nos equivocamos y cómo nos duele cuando nos confrontan, y más si nos confrontan con la correa. Jesús estaba confrontando a la multitud y les estaba diciendo, el príncipe de paz que ustedes esperan no es como ustedes lo esperan. Es el fuego que viene a confrontarlos. Pero también nos habla de otra palabra interesante en este pasaje. Nos habla de bautismo. Jesús les decía, es necesario bajar a las aguas y que el fuego del Espíritu Santo venga y limpie sus pecados. Mire lo interesante de este pasaje. Jesús
Muchos lo pudieron haber escuchado. ¿Cómo así? Ya no es el príncipe de paz. Primero es, ahora no es. ¿Cómo así? Estoy loco. Pero cuando uno entiende con sabiduría la palabra, cuando la presencia de Dios viene y derrama la sabiduría sobre nosotros, nos ayuda a entender que Cristo viene a confrontar, a causar división, sí, pero entre nuestro pecado y yo. Él quiere que nuestro pecado quede aparte, quede fuera de la relación, fuera del matrimonio, fuera de los hijos, fuera de nuestra vida. Porque ese era el propósito de Cristo, que nosotros fuésemos salvos. Él venía como Mesías a traer libertad a nuestra vida, pero no una libertad para querer hacer lo que queramos, no, una libertad para acercarnos al Padre de donde nos habíamos alejado. Amén. Amén. Estos símbolos como el fuego y el bautismo, estas dos palabras de manera simbólica, deben romper nuestro pasado. La temática del mes de enero nos habla de romper el pasado. Y Cristo le estaba diciendo a las multitudes: yo vengo a romper su pasado, siempre y cuando usted me oiga, usted me acepte en el corazón y camine conmigo. 2000 años después, Cristo nos viene haciendo la misma invitación. Yo quiero romper tu pasado. Yo quiero que te alejes del pasado. Yo quiero que el fuego queme tu pecado. Que haya división entre tu pecado y tu vida. Que tú te apartes por completo. Que recibas el fuego del Espíritu Santo que cae sobre ti. Que limpia tu pecado. Y que te lleva a un tiempo nuevo. A una vida nueva. Que es lo que nos trae Cristo. Una vida nueva. Por eso, cuando recordamos el fuego y el bautismo de manera simbólica, entendemos que Cristo quería romper con nuestro pasado, quiere romper con el pasado, quiere llevarnos a una vida nueva y quiere que nos convirtamos en seguidores de Cristo. Ahora, no es fácil seguir a Cristo, no es fácil ser cristiano, no es fácil llevar a Cristo en el corazón y mucho menos mostrarlo. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros los cristianos seguir el modelo de Cristo? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros los cristianos adoptar la postura de Cristo? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros los que creemos en Cristo, los que decimos que caminamos con Cristo, seguirle los pasos a Él? Sí que nos cuesta, pero no es imposible. Porque Cristo vino para acompañarnos en ese camino. Él no simplemente nos abrió el camino y nos dijo vayan y caminen, no. Él está ahí con nosotros, llevándonos paso a paso, perdonando nuestros errores, perdonando nuestros pecados, perdonando nuestras fallas, perdonando que nos alejemos, perdonando que muchas veces lo critiquemos y lo ofendamos a Él. Porque cuántas veces no hemos dicho, Dios ya no me ama, Dios ya no me quiere, Dios se olvidó de mí, esto es que Dios me está enviando un castigo. Porque muchas veces decimos eso, pero no entendemos que la voluntad del Padre es que nosotros siempre seamos bendecidos. Muchas veces no entendemos los desiertos que atravesamos. ¿Por qué? Porque no le creemos a Dios. Y muchas veces debemos atravesar desiertos para que Dios nos dé cosas más grandes de las que nosotros pensamos, de las que nosotros imaginamos, de las que nosotros creemos que podemos tener. Dios quiere mucho más para nosotros. Dios espera darnos mucho más a nosotros. Dios nos espera con una tierra prometida que brota leche y miel para nosotros. ¿Cuánto lo creen? Amén. Cuando nosotros nos hacemos seguidores de Jesús, tenemos un estilo de vida diferente. Pero esto nos lleva a una elección. No es algo que se impone, no. No es algo que usted tiene que ser seguidor de Cristo. No. Cristo le abre la puerta y le dice, si tú quieres entrar, sigue. Pero si no lo quieres hacer, no lo hagas. Al pan, pan y al vino, vino. Así trabaja Cristo con nosotros. Cristo no nos impone nada. Cristo no nos obliga a nada. Porque Dios dio algo que se llama libre albedrío.
para que tú tomes una decisión. Pero a partir del momento que tomas la decisión, que pasas esa puerta que Cristo te abre, que tomas la mano del Maestro y empiezas a caminar por el camino, el libre albedrío se pierde y te sometes a la voluntad de Dios. Amén. Amén. Esto nos lleva a una lección. ¿Estamos o no estamos con Jesús? La cual trae un impacto fuerte. Porque cuando nosotros tomamos una decisión como esta de seguir a Cristo, debe causar un impacto en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia y con todos los demás. Porque Cristo cada vez que salía causaba un impacto ante la sociedad. A donde llegaba, las multitudes se acercaban. Ahora, muchos se acercaban por el milagro. Como muchas veces nos acercamos a la presencia de Dios, necesito un favor. Ay, Diosito, ahora sí me acordé de ti. Estoy enfermo. Ay, Señor, ahora sí me acordé de ti. Pero cuando estamos en las vacas gordas, en los 7 años de bendición, ahí sí nos olvidamos del Señor. No, esto es una decisión que debe causar un impacto en nuestra vida y en los demás. Seguir a Cristo tiene que impactar a los demás. Porque es que para que tú sigas a Cristo y tengas a Cristo en el corazón, no es solo para ti, es para que impactes a alguien más. Recuerda la gran comisión: salid e ir a hacer ¿qué? Discípulos. ¿A dónde? ¿Ahí alrededor de su casa? No, a todas las naciones. Nuestra vida tiene que impactar a alguien más. Qué bonito es cuando usted se acerca a alguien y le dicen: hermano, el rostro de Cristo resplandece sobre usted. Eso es muy hermoso. Cuando le dicen: uy, hermano, a mí me encanta estar a su lado, porque cuando estoy con usted siento que Dios está conmigo. Así le tienen que decir a cada uno de ustedes, porque ustedes tienen a quién en el corazón: a Cristo. Y todos querían estar con Cristo. Hasta los pecadores anhelaban estar con Cristo. Los enfermos querían estar con Cristo. Los leprosos querían estar con Cristo. Y nosotros que le conocemos, que la tenemos más fácil, ahora nos queremos alejar. No, necesitamos tomar una decisión que cause un impacto. Miren, nuestra confesión de fe debe convertirse en una declaración de guerra. Cada vez que tú aceptes a Cristo en tu corazón, cada vez que te encuentres con Cristo, cada vez que recibas de la presencia del Señor, eso debe convertirse en una guerra con el enemigo, a decirle: tú ya no tienes autoridad sobre mí. En una guerra con el pasado, a decir: yo no vuelvo a caer en el pecado, yo no vuelvo al pasado. El pasado es una vida vieja, yo tengo una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. 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 Miren, Jesús en la cruz rompió nuestro pasado. Él muere en la cruz, derrama su sangre y lo hace con un propósito: tu pecado sea limpio, tu pasado sea borrado. Muchas veces, cuando algunos criminales en países como Estados Unidos hacen pactos con el gobierno o con la policía para ayudar a atrapar a los cabecillas de las bandas delincuenciales, lo primero que pide el pícaro es que se borren mis antecedentes. ¿Por qué? Porque seguramente ellos ya han cambiado y esperan que cuando te reciban ese beneficio, la sociedad los vuelva a utilizar. Porque recuerde que en Estados Unidos, por ejemplo, se mira mucho los antepasados, mucho todo el tema judicial para poder obtener un trabajo. Si usted tiene manchado su historial judicial, es difícil que lo reciban en un trabajo. Entonces, aquel ladrón que pagó su condena y que quiere ayudar a que capturen a los cabecillas, lo primero que dice es: borren mis antecedentes. ¿Por qué? Porque ellos quieren una vida nueva. Lo mismo nos sucede a nosotros con Cristo. Ahora no tenemos que pedírselo. Él nos lo ofrece y nos dice: si tú me acoges, si tú me sigues, si tú decides caminar conmigo, tu pasado será borrado y una vida nueva
viene para ti. Amén. Por eso Jesús en la cruz rompe con todo nuestro pasado, pero no con el pasado que el pueblo de Dios quería, sino con el pasado que Él quiere borrar de cada uno de nosotros, que es alejarnos y apartarnos de nuestro pecado. Amén. Amén. Seguramente en el mundo no habrá paz. Seguramente muchos seguirán como el pueblo de Dios, esperando al príncipe de paz, aquel que con un ejército o con guerras traiga la paz. Y eso lo hemos visto. Colombia ha sido un país marcado por la violencia, por las guerras. Y muchos se han levantado el estandarte de decir, yo voy a traer la paz para el país. Pero nunca se ha logrado. Sí, algunos de pronto logran detener ciertas cosas, pero la violencia sigue. La guerrilla sigue, los actos delincuenciales siguen, los asesinatos siguen, todo lo malo sigue. Sí, seguramente la paz en el mundo no ha llegado todavía, pero el verdadero príncipe de paz viene a decirnos, pueda que en el mundo no haya paz, pero a donde yo te voy a llevar hay una paz eterna para ti. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Qué tal si te pones en pie en esta tarde? Y vamos a darle gracias a Dios por lo que Él ha hablado el día de hoy. Dios tiene algo especial para ti en esta tarde. Dios quiere regalarte a ti en esta tarde un tiempo especial. Yo quiero que tú cierres tus ojos por un momento y me acompañes ahí con tu voz, desde lo más profundo del corazón, a darle gracias a Dios, porque ha sido bueno con nosotros. Padre amado Señor, en el nombre de Jesús, amado y soberano Dios, te damos gracias en esta tarde, Señor. Primeramente por tu palabra, Señor, que ha sido como espada de doble filo, Señor, el día de hoy. Ha penetrado hasta lo más profundo, Señor. Y esa palabra tiene que guardarse en nuestro corazón. Tiene que edificar nuestra vida a partir de hoy. Tiene que llenarnos de tu presencia hoy, del entendimiento y la sabiduría que tú nos das para entender que debemos romper con el pasado. Que ese pasado no puede seguir atormentando nuestra vida, succionando nuestra vida, quitándonos vida y acercándonos más a la muerte. Señor Jesús, hoy te pedimos que obres en nuestra vida, que obres en nuestro hogar, que obres en nuestra familia, que obres en cada uno de nosotros, Señor, de una manera sobrenatural. Señor Jesús, hoy abrimos nuestro corazón a ti. Hoy te decimos, Jesús, queremos seguirte, queremos caminar contigo, queremos tomarte de la mano y seguir por el camino que has abierto para nosotros, que es una nueva vida alejada del pecado. Señor Jesús, pongo en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos que en este momento están escuchando esta palabra. Padre, tómalos en tus manos y moldéalos conforme a lo que tú tienes predestinado para ellos, conforme al propósito que tú has puesto en la vida de cada uno de ellos. Amado Señor, toma en tus manos estas vasijas imperfectas, Señor, y moldéalas para hacernos vasijas perfectas en tus manos, que te podamos servir, que podamos mostrarte tal cual tú eres, Señor, un ser perfecto. Que en nuestro corazón habite siempre tú, mi Cristo. Hoy podemos decirte con amor, con gozo y con alegría: Jesús, eres mi fiel amigo, mi dulce caminar, como dice la canción. Hoy podemos decirte con alegría, como cantábamos al principio: hemos vuelto a casa, a la casa de mi Padre, ese Padre que me ama y que me llama por su nombre. Oh Señor, tú nos has llamado hoy. Con solo venir a este lugar hoy, Señor, atendimos tu llamado. Padre bendito, nos entregamos delante de tu presencia y te decimos, Señor, que se haga tu voluntad de ahora en adelante. Que seas tú tomando el control de nuestra vida. Que seas tú llevándonos por pastos verdes, por tierras de bendición, Señor. Y si tendremos que atravesar alguna vez por el desierto, andaremos confiados y tranquilos, porque tú vas delante de nosotros, peleando nuestras batallas, Señor.
Oh Señor, hoy se rompe el pasado, Padre bendito. Hoy se queda atrás el pasado de cada uno de mis hermanos que hoy te reciben en el corazón. Por eso hoy repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón. Hoy te acepto como mi Salvador. Señor Jesús, toma mi mano y llévame por el mejor camino. Señor Jesús, llena mi vida de tu presencia. Señor Jesús, rompe mi pasado, aléjame del pecado y llévame a la vida nueva que tú tienes para mí. Señor Jesús, anota mi nombre en el libro de la vida y permite que mi vida eterna sea junto al Padre, en la morada que tú has preparado para mí. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Regálale un aplauso al Señor. Somos la Iglesia Cristiana Cuadrangular, El Camino en Charalá. Estamos ubicados en la carrera 10, 26A03, Barrio Villa Amarilla. Asiste a nuestras reuniones, domingos, 9 de la mañana y 3 de la tarde. Ven con toda tu familia. Te esperamos.